El primer trono de la comparsa CIDES, seguimos acompañándoles en Manto de Estrellas y nos acompaña Noelia Bonifacio. Noelia, buenas noches. Buenas noches. Y bienvenida. Y bueno, los sentidos no engañan, ¿no? Es de lo que vamos a hablar hoy. Sí. ¿Tú crees que no nos engañan los sentidos? Nos engañan y mucho. Nos engañan y mucho. Muchísimo, sí, porque nos hacen ver una realidad que no es real. Sí. No es toda la realidad que existe en nuestro presente. Como por ejemplo, a ver, si empezamos por ejemplo por la nariz, el umbral olfativo que tenemos es muy limitado, por ejemplo, comparado con los perros que tienen el olfato tan agudizado. Luego, si por ejemplo miramos el oído, el sentido del oído, tenemos un umbral de audición que oscila entre los 20 hercios y los 20.000. Y los 20 hercios o 20 kilohercios, sí, ¿vale? sí. Ese es el umbral auditivo humano. Luego están los infrasonidos y los suprasonidos. Esos no los percibimos. Por ejemplo, si nos cae un alfiler al suelo no lo oímos, sin embargo, sí que emite un sonido, ¿vale? Sí que hay animales en la naturaleza que pueden percibirlo y pueden escucharlo. Por ejemplo, un gato percibe mejor esos infrasonidos que los humanos. Y en relación a los ultrasonidos, como por ejemplo el reactor de un avión, nos produce una audición, un umbral auditivo doloroso hasta el punto de poder perder el sentido del oído. Pero eso no significa que no existan más sonidos, no significa que no haya más olores. Por ejemplo, también en el ojo, en cuestión del ojo, el espectro lumínico también que tenemos es muy acotado. Vemos unos colores, pero eso no significa que los colores que veamos en la realidad son así. Es la manera que tiene el ser humano de verlo. Si nos comparamos con los animales, hay animales que ven colores distintos a los nuestros. Incluso hay estudios que dicen que entre las mismas personas o de distinto sexo perciben ciertos matices en los colores que no son del todo exactos. Por ejemplo, la luz alterna, que es la que emiten las farolas de la calle, alterna significa que es una luz que va un poco como destellos. Para nosotros la vemos completamente continua, sin embargo no es así, es latente, pero es porque nuestro ojo llega a un punto en el que la velocidad, cuando hay mucha velocidad, no lo llega a percibir. Eso pasa con las imágenes subliminales, tan famosas que se han dicho que si ponen imágenes en el cine o en las películas o en la publicidad, que el ojo humano no percibe, pero nuestro inconsciente sí. Efectivamente, eso es correcto. No sé si alguna vez de pequeño hemos hecho la prueba de coger lo que es la punta de un libro y empezar a dibujar un muñequito como que va andando, y cuando pasas esas hojitas rápidamente se ve una progresión en el muñequito. Eso es lo mismo que los fotogramas en una película. Pasan tan rápidos que aun siendo un paso detrás del otro, nosotros lo vemos como una consecución del movimiento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando eso lo pasas, esas hojitas las pasas 24 hojitas por segundo, las vemos como una continuidad. Si en lugar de 24 hay una 25, que son 25 fotogramas por segundo, lo de las películas, el ojo humano ese 25, esa paginita 25 o ese fotograma 25 no lo percibe, no se da cuenta, sin embargo sí que está ahí. Es decir, por ejemplo, imaginemos que estamos viendo una película, de hecho hubo un experimento en Estados Unidos por la década de los 70, en el que como no se vendían palomitas, hicieron una prueba en el cine. Y fue durante una película, en un fotograma, en un momento concreto, metieron una imagen de unas palomitas. Lo que pasa es que la gente, eso no te das cuenta, aparece un fotograma distinto, pero tú lo ves como una consecución. En el descanso arrasaron las palomitas en ese cine, y de hecho está comprobado de que existen muchas publicidades y muchas películas donde hay mensajes subliminales. Actualmente está un poco más regulado por la ley, pero desde luego a ver las haylas. Pues eso es producto de nuestra corta visión en realidad, ¿no? De lo limitado que tenemos el campo visual. De hecho, por ejemplo, el ser humano no puede ver por la noche, cuando es de noche, sin embargo un búho sí que puede percibir durante la noche. Otro caso también sería, por ejemplo, en el caso sensitivo ya, la Tierra, por ejemplo, viaja a una velocidad de 250 kilómetros por segundo. Es una velocidad frenética, más que la luz. Sin embargo, nosotros no lo percibimos, no tenemos un órgano que haga que percibamos esa velocidad, pero no significa que no exista. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si le ponemos una mano a una hormiga, la hormiga no puede ver la mano porque no tiene una extensión tan amplia. Lo mismo pasa con el ser humano. Tenemos también objetos tan grandes que nosotros no podemos percibirlos, ya una vez salimos ya de lo que es el ámbito terrestre, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que la mente es selectiva.
es selectiva porque está basada en un programa de supervivencia. Por ejemplo, cuando vamos a comprarnos un coche, que ya tenemos la marca del coche, como lo queremos y todo, y de repente salimos y nos damos cuenta que con los días solamente vemos que ese coche por la calle. Eso es porque la mente se vuelve selectiva. No es que de repente haya más coches de los que tú deseas en la realidad, sino que tu mente empieza a verlos. Eso es un poco cuando alguien está embarazada, que ven más embarazadas que nunca, ¿no? Efectivamente. O vas con un bebé, más bebés que nunca. No significa que no hayan más embarazadas, sino sencillamente que empiezas a ser la mente a seleccionar aquello que realmente te interesa. Esto es muy importante, María José, porque cuando las personas estamos un poco ensimismadas con depresiones y tristezas, conseguimos atraer eso de la realidad. ¿Vale? No es que el mundo nos acose, no es que el mundo se nos coma, sino sencillamente que nuestra mente es lo que está atrayendo, es lo que estás atrayendo. Por eso hay que empezar a ver que todo lo que percibimos con los 5 sentidos no es real. Y existe un mundo que es microcósmico, como por ejemplo los detalles de los insectos, el polen, los ácaros, que existen y no los estamos viendo, y también un mundo macrocósmico, como por ejemplo puedan ser los planetas, las galaxias y las cometas, que no las vemos, pero existen. Es que muchas veces pensamos que somos un poco el núcleo del universo, el centro del universo, y no es así. Somos una parte minúscula del universo. Nuestro cerebro, por ejemplo, percibe 400.000 millones de bits por segundo. Es una barbaridad, 400.000 millones de bits, de los cuales solamente somos conscientes de 2.000 de ellos. Por eso que nuestra mente tiene que ser muy selectiva, basada en la supervivencia. Aquí tengo algunos ejemplitos, como por ejemplo, para que la gente pueda verlos, los que estén en casa también lo pueden hacer con nosotros, si te parece. Y me gustaría, ahora te voy a enseñar una imagen, y a los de casa también, una imagen que me gustaría que leyerais, ¿vale? Es esta, no sé si se puede leer bien. Sí, y que viva la buena vida. Muy bien, ahí está, perfecto. Ahora me gustaría que lo volváis a leer, pero más despacio. Y que viva la buena vida. Ahora sí. Ahora sí. La mente, la mayoría de las personas se habrán dado cuenta y lo habrán leído como una consecución, como una frase hecha. Sin embargo, nos damos cuenta de que está repetida. La y la, el artículo está repetido. En un principio no lo había visto. Y en un principio no nos damos cuenta. Ahora otro ejercicio, me gustaría que observarais bien los coches rojos. Observad bien, ¿vale? Los coches rojos, ¿de acuerdo? Y ahora me gustaría que me dijerais cuántos coches verdes hay. Te voy a decir un número al azar, pero me he fijado en los rojos, que eran 5. Efectivamente. Pues por eso, que lo que vemos y nos dicen, lo que percibimos, es lo que nosotros centramos nuestra atención, pero que eso no significa que no exista. La mente, por ejemplo, la mente no entiende la negación. Si nosotros le decimos a la mente, si os digo, por ejemplo, no penséis en un elefante rosa, lo primero que te viene a la mente es un elefante rosa. O por ejemplo, dime una fruta que no sea pera, si te digo rápidamente contéstame, lo primero que te viene a la cabeza es pera. Por eso que las negaciones no existen. Entonces vamos a intentar vamos a probar a partir de ahora a basar nuestro lenguaje más en frases positivas que en frases negativas, y más en la posibilidad y en la totalidad del mundo, y no solamente en lo que percibimos nuestros sentidos, sino que existe una realidad muchísimo más amplia y muchísimo más grande. Y ya para terminar, diré una frase de Jung que me gusta mucho, que dice: quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Muy bien, pues Noelia, gracias por acompañarnos. Gracias. Y nos vemos la próxima semana. Fantástico, de acuerdo. Nosotros nos marchamos a publicidad, unos consejos, y a la vuelta el alcalde de Moixent nos acompaña aquí en nuestro programa. Hasta ahora.